turno. Amén. Eso es lo que hace cuando ustedes siguen trayendo a sus pequeñuelos y desde chiquitito, pues no aquí nació en la congregación, ¿verdad? Dice uno, no, pues ¿qué van a saber los niños? Saben más que usted y que yo. El justo por la fe vivirá. Y en esta tarde, hermanos, vamos a meditar en ello precisamente. Nuestro hermano, no es casualidad, no nos pusimos de acuerdo, nuestro hermano y yo, que íbamos a hablar del justo, ¿verdad? De los que iban a entrar en el reino de Cristo. Pero como Dios todo lo hace siempre, ¿verdad? Y eso es lo maravilloso de dejarnos guiar por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y en ello vamos a meditar hoy, basada en el libro de Gálatas capítulo 3, versículo 11, the book of Galatians chapter 3, verse 11, Gálatas capítulo 3, versículo 11, dice el apóstol Pablo, los hermanos de Galacia, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Amén. Vamos a ir a Dios en oración antes de proseguir con este tema hoy en esta tarde. Oremos. Let us pray. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santísimo nombre, Señor, bendito y todopoderoso. Gracias te damos hoy en esta tarde por haber puesto los medios para que nos reunamos como iglesia tuya, Señor, y podamos seguirte alabando en espíritu y en verdad, esperando que todo lo que hagamos, Señor, sea totalmente de tu agrado. Gracias, Dios, por proveer esta oportunidad aquí a tu iglesia en la 620 y San José, Señor, y que podamos seguirlo haciendo con tu bendición, Señor, y poder seguir proclamando tu evangelio de salvación a todos aquellos que todavía no lo han llegado a conocer, Señor. Pedimos por aquellos hermanos que siguen convalecientes, en especial a nuestro hermano Ramón Ávila, Señor, y su familia. Pedimos, Señor, que des a los doctores también la manera de poder ayudarle físicamente, Señor, con quizás tratamientos o medicinas, pero sabemos que sin embargo, Señor, tú eres el que estás en control de todo. Tú eres nuestro médico de cabecera, Señor, y en ti confiamos que le vas a restablecer a él y a todos los demás que siguen enfermos, Señor, y por esta causa no pudieron estar aquí entre nosotros. Sé también por aquellos que estén fuera de la ciudad, que están en los viajes, Señor, en donde quiera que anden también, bendíceles para que puedan llegar con bienestar aquí a su hogar. Sigue poniendo los medios para que tu palabra se siga predicando aquí en esta ciudad, Señor, y también por todo el mundo, que tu evangelio llegue hasta los confines de la tierra, Señor, sabiendo que la venida de tu Hijo se acerca cada día más. Dame palabras fáciles hoy en esta tarde para exponer de tu palabra, de tu evangelio, y que todos salgamos edificados. Perdona nuestras ofensas, Señor, no nos tomes en cuenta, sabemos que te faltamos de muchas maneras, Señor, y pedimos de tu misericordia, de tu perdón y de tu amor. Una vez más, no nos dejes de tu mano. En el nombre de Cristo Jesús te lo imploramos. Amén. Amén. A veces encontramos, hermanos, que este es uno de los textos usados para justificar que el hombre es salvo por fe solamente. El problema está en la última palabra, solamente. ¿Somos salvos por fe? Claro que sí. ¿Somos justificados por la fe que obra? Claro, en amor, claro que sí. Pero el añadir solamente, ahí tenemos ya problemas. Algunas personas creen y enseñan que basta solamente con creer que una persona pueda ser salva. Y la idea es que la persona no necesita hacer nada más que creer para que Cristo venga a morar en su corazón, dicen algunos. Lo que sucede después de esto, o sea, después de que Cristo llega a tu corazón, en realidad no importa mucho. Al final de cuentas, el haber aceptado a Cristo es
es algo que nunca perderá esa persona. Algunos dicen. La pregunta que surge ¿es esta la enseñanza que Pablo y los demás escritores bíblicos quisieron enseñar a través de esta declaración que encontramos aquí en Gálatas 3:11? Fue el apóstol Pablo, citando el Antiguo Testamento. Es lo que vamos a meditar hoy, hermanos, es lo que vamos a meditar y escudriñar también, ¿verdad? Esta declaración procede de Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Fíjense lo que nos dice la palabra de Dios allá en Habacuc, chapter 2, verse 4. Dice así la palabra de Dios: He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. De ahí es sacada esta cita, ¿verdad? Del apóstol Pablo que menciona allá en Gálatas 3:11, y es mencionada en 3 partes del Nuevo Testamento. Tenemos ahí en Romanos capítulo 1, versículo 17, el apóstol Pablo también la menciona. Romanos capítulo 1, versículo 17, dice así la palabra de Dios, dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Una vez más citando a Habacuc 2:4. Y también, hermanos, ahí en Hebreos capítulo 10, versículo 38, en el book of Hebrews chapter 10, verse 38, dice así el escritor de los Hebreos, Hebreos 10, 38, el 38, mas el justo, dice, vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Y la otra, claro, que citamos en Gálatas capítulo 3, versículo 11. Tratando, hermanos, entonces de dar respuesta a la pregunta anterior, veremos 3 cosas sobre esta declaración. Primeramente, el origen de la declaración. Número 2, el contexto de esta declaración. Y número 3, también el significado de la declaración. Y cuando hablamos primeramente del origen de la declaración que encontramos ahí en Habacuc capítulo 2, versículo 4, nos preguntamos esto. Bueno, ¿a quién la dijo el profeta Habacuc? Primeramente, claro, fue dicha por él, el profeta Habacuc, ¿verdad? Y Habacuc profetizó antes de la primera deportación allá a Babilonia, que fue aproximadamente en el 605, 606 antes de Cristo. Y estaban los reyes Joacás y Joacim reinando. Y también, hermanos, Habacuc fue contemporáneo del profeta Jeremías, el profeta, a veces le conoce llorón, ¿verdad? The Crying Prophet, que escribe también Lamentaciones. Un profeta bien conocido también, hermanos. Habacuc fue en su tiempo. Dice la profecía que vio el profeta Habacuc, ¿verdad? Y en Habacuc capítulo 1, versículo 1, empieza así el escritor hablando de esa manera: la profecía que vio el profeta Habacuc. Sabemos que los profetas hablaban directamente lo que Dios decía. Estoy hablando de los verdaderos profetas, porque había también falsos profetas que hablaban puras mentiras. La profecía que vio el profeta Habacuc, ¿a quién la dijo? Bueno, profetizó en Judá. Le tocó vivir y profetizar en y a un pueblo rebelde que está a punto en este entonces de ser castigado, como dice ahí en Habacuc capítulo 1. Vayamos otra vez, hermanos, a Habacuc capítulo 1 y versículos 3 y 4. Dice así la palabra de Dios, Habacuc capítulo 1, versículos 3 y 4. ¿Por qué me haces ver iniquidad? Dice, y haces que vea molestia. Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contiendas se levantan. Eso es lo que Dios le estaba revelando a Habacuc.
Por lo cual dice la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, y luego dice, por eso sale torcida la justicia. Y tristemente, cuando la justicia no se basa en la justicia de Dios, es lo que va a ser torcida. No hay una manera de componerla o de arreglarla o de tratar de decir, bueno, vamos a mejorar esta justicia. Las naciones tratan de mejorar su justicia, sus leyes, y hacen amendamientos, ya sea a la Constitución o a lo que está establecido para mejorar, ¿eh? Pero hermanos, cuando no se basa la justicia en la justicia de Dios, va a salir torcida. Eso es segurísimo, ¿eh? A Habacuc, hermanos, también entonces le toca esto: vivir y profetizar a un pueblo rebelde que está a punto de ser castigado. Era un pueblo, hermanos, que se había convertido en un pueblo tirano, un pueblo lleno de ilegalidad, un pueblo cargado de pecados, hablando de la idolatría, porque todo comienza ahí, en la idolatría. Prevaricación, rebeldía a Dios era lo que prevalecía. Y llega entonces la pregunta, bueno, ¿por qué dijo Habacuc esta profecía? Habacuc estaba preguntando también a Dios hasta cuándo actuaría Dios. Dice el versículo 2, ahí mismo de Habacuc capítulo 1 versículo 2, dice, ¿hasta cuándo? Habacuc chapter 1 verse 2, ¿hasta cuándo, Jehová? Dice, clamaré y no oirás, y daré, dice, voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Ya imagino yo ser un profeta de Dios en aquellos tiempos y estar de esta manera frustrado ante Dios. ¿Hasta cuándo, Dios? ¿Vas a declararme lo que va a pasar? ¿Hasta cuándo voy a clamar y no me vas a oír? Él pensaba que Dios no lo estaba oyendo. Claro, estaba equivocado, porque Dios siempre oye. Más cuando habla, pues es como un justo, uno que es justificado, uno que ha sido lavado, uno que ha sido regenerado, y en este caso, claro, un escogido de Dios para hablar la verdad. Se le encomendaba, pero era difícil ser profeta en aquellos tiempos, hermanos, y había una chamba, como dice uno aquí, que nadie quería, era esa, la de profeta. No, profeta no, síguele buscando otro trabajito. ¿Hasta cuándo actuarás, Dios? Dios le responde que usará al pueblo caldeo para castigar. ¿Qué es que te responda? Esta es la respuesta, versículos 5 y 6, dice ahí en Habacuc 1, 5 y 6. Habacuc chapter 1, verse 5 y 6 dice, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare no la creeréis. Porque aquí yo levanto a los caldeos, le da cosas específicas, para que no hubiera confusión. Nación, dice, cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Era su especialidad, poseer moradas ajenas que no eran de ellos. A eso voy a usar Habacuc. Decláraselos. Los voy a castigar con esta nación, dice, cruel y presurosa. Imagínense eso, cruel y presurosa. O sea, no eran crueles y despacito, no, la cosa era con presión, ¿verdad? Presurosa, hacían todo así. Iban a tomar las tierras ajenas. Habacuc, confundido, pregunta, ¿por qué Dios usará a este pueblo malo para castigar a su pueblo? ¿Por qué de todas las naciones el más peor, podemos decir? Dice el 12 al 17, si me acompañan en la lectura, 12 al 17, y de Habacuc 1, Habacuc 1, 12 through 17, dice, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? Fíjense cómo le llaman, santo mío. No moriremos, oh Jehová, dice, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres, dice, de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando
destruye el impío al más justo que él. Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, dice, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, dice, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Dios le responde a Habacuc y le sigue diciendo, ¿cuándo iba a ser esto? ¿Cuándo iba a ocurrir esto? Ahí en Habacuc capítulo 2, versículo 3, fíjense lo que dice, Habacuc 2, chapter 3, dice, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Dios nunca miente. Aunque tardare, dice, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. De que viene, viene. Cuando Dios promete algo, es lo que tenemos que entender, hermanos y amigos. Va a llegar, va a venir. Pero todo eso es su tiempo. No es el tiempo de nosotros, no es el tiempo de la humanidad. Aunque tardará, dice, en venir, va a venir esta visión. No te preocupes, pues el malo será castigado por su orgullo, va a venir. Y es cuando declara, pero el justo por la fe vivirá. ¿Ven el contexto? Este es el contexto verdadero de el justo por la fe vivirá. La cautividad vendría, pero si confiaban plenamente en Dios, en obediencia, serían librados. Algunos pocos hermanos se quedaron allí en Jerusalén y algunos de los cautivos regresaron a Jerusalén, como nos dice el profeta Esdras, capítulo 3, versículo 11 y 12. Fíjense lo que nos dice el profeta Esdras. Esdras, capítulo 3, 11 y 12. Dice así la palabra de Dios. Ezra, chapter 3, verses 11 and 12. Dice, y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Israel, de Jehová, perdón, la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y si no podía el 13 distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta lejos, cuando se restaura el altar y el culto una vez más. Y empieza otra vez los cimientos del templo. Algunos de los cautivos regresaron a Jerusalén y estos fueron los que estaban así bien contentísimos, tan contentos que lloraban. ¿Ha llorado usted así, hermano, hermana? De esta manera, cuando está contentísimo y llega el llanto y dice, oye, pues ¿qué te pasa? No, es que son lágrimas de alegría. Eso es lo que estaba pasando ahí con estos que habían regresado a Jerusalén. Cuando viene la profecía de Habacuc a aquellos que iban a ser que iban a estar en cautiverio después, les recuerda, más el justo por la fe vivirá. Va a venir todo esto, pero ¿van a tener esa fe para seguir viviendo o van a claudicar? Fe aquí es hacer todo lo que Dios requiere de mí. ¿Van a hacer la voluntad de Dios? Solamente van a empezar a llorar por todas las maldades que les van a ocurrir. Dios requiere de mí fe obediente. Dios también quería que confiaran en Él e hicieran su voluntad y así regresarían a su tierra. Algunos ya habían regresado, todavía faltaba un montón. Dice, ¿tienen la fe bien sabia para hacer mi voluntad? Porque el justo por la fe vivirá. El justificado, hablamos de él. El que es justificado por la fe va a vivir y va a seguir haciendo su verdad. Va a agarrarse de la verdad de Dios.
están dispuestos a dejar su idolatría. Pero bueno, ese es el contexto de el justo por la fe vivirá. El contexto de la declaración que encontramos también en Gálatas capítulo 3, regresemos ahí, el versículo 11 que leíamos. Los hermanos de Galacia habían sido fascinados por aquellos judaizantes. Querían que se circuncidaran y guardaran la ley. Circuncidaron a mi nieto, ¿verdad? Pobrecito. Dice uno, no se va, lo bueno es que no se va a acordar, tan chiquito, a los cuantos días, ¿verdad? Y le decía nomás a mis hijas, poníanle echar, ¿verdad? Ahora sí ya es un judío verdadero, en espiritual. Pero esto es lo que quería, esto no es nada de risa cuando se estaban estos judaizantes tratando de inculcar esta doctrina entre los hermanos que ya habían sido bautizados de descendencia gentil. Tú no eres un verdadero cristiano, te falta la circuncisión. Qué gran problema Pablo tuvo también con estos judaizantes. Que guardaran también la ley, que siguieran guardando la ley de Moisés. Y fueron influenciados estos hermanos de Galacia de tal manera que algunos fueron convencidos y lo hicieron. Se circuncidaron porque pues es lo que digo el hermano aquel, que es del pueblo judío, deben de saber más porque tú eres un gentil. Y Pablo dará argumentos del por qué el Evangelio es superior a la ley en el libro de Gálatas. Dice en Gálatas 3, 2 al 5 que se recibió el Espíritu Santo por medio de oír con fe, no por la ley de Moisés. Dice Gálatas 3, Galatians 3, 2 to 5. Dice la palabra de Dios, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Nos pone a pensar el apóstol Pablo. Y luego vemos también, hermanos, ahí en Gálatas 3, 6 al 9, entra otro personaje que conocemos la mayoría de nosotros, como Abraham fue justificado por la fe, no por la ley de Moisés. En Gálatas 3, 6 al 9, fíjense lo que dice, Galatians 3, 6 through 9, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabe por tanto que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva, ¿a quién? A Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Amén. Usted y yo ahora somos bendecidos con el creyente Abraham, aunque no tuvimos sangre judía, aunque no tenemos. Somos los verdaderos adoradores, podemos decir, como dice Cristo también. Se necesita, ¿verdad? Por la ley nadie es justificado, se necesita la fe, como encontramos ahí en Gálatas 3, 10 al 11, leíamos el 11, vamos a leer el 10, porque todos, Gálatas 3, 10, Galatians 3, 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Por eso nosotros no seguimos la ley de Moisés. Ya nos sacrificamos cada primera de la semana un borreguito. Imagínense, hermanos, estar aquí, ver al hermano Rada ahí degollando el chivito, el carnero, el borreguito, ¿verdad? Y que es sangriento, nadie se espantaría y pues salíamos corriendo todos, yo creo. Ya no estamos bajo esa ley antigua y sabemos que no, hermanos, estamos justificados por esa ley, porque si la siguiéramos practicando y si estuviéramos bajo maldición, porque nadie pudiese cumplirla a la perfección. Cristo fue el único que la cumplió a la perfección y por eso Él la pudo abolir en la cruz de Calvario. Cuando hablamos de este hombre, Abraham, hermanos, fue justificado por la fe. Por la ley nadie es justificado. Estoy hablando de la ley de Moisés. La evidencia de que no podían ser justificados
justificados, otra vez la cita Pablo ahí en el 11, ¿verdad? Y nos habla, y nos dice, y nos enfatiza, el justo por la fe vivirá. Dios bendijo al que confió en Él en el tiempo de Habacuc, claro que sí. Y así ahora no es por las obras de la ley de Moisés que somos nosotros justificados tampoco. Se necesita la forma de Abraham, podemos decir, la fe de Abraham. Se necesita la misma forma de los deportados, la fe. Aquellos que fueron deportados y que mantuvieron esa fe, y cuando vieron ese templo que estaba otra vez los cimientos, lloraron de gozo, el culto otra vez restablecido. Habían pasado ya muchos años y la gente hacía lo que básicamente quería hacer. Nos dice la palabra de Dios. El Evangelio es un sistema de fe y no de obras de la ley, como nos dice el versículo 12. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas, ¿qué? Vivirá por ellas. La fe en el contexto de Gálatas se refiere al Evangelio de salvación. Como leemos en Gálatas 3:23, Galatians 3:23 dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. La palabra aquí cuando dice encerrados denota como una cárcel, ¿eh? Estábamos encarcelados hasta que viniese esa fe que iba a ser revelada. Finalmente íbamos a ser libertos de la maldición de la ley de Moisés, no porque Dios falló, hermanos, pero el hombre siempre ha fallado. Su ley es perfecta y siempre ha sido. No falló Dios, hermanos. Uno es el que falla. Y es por eso que no hay justo ni a un uno. Por más que queramos y digamos, no, hombre, hermano Chávez se levanta como decir, hermano, a las 1, 2, 3 de la mañana a orar todo el día. Todavía voy a caer cortito. Porque somos salvos por gracia. Somos salvos por la misericordia de Dios. Pero de que debemos de ser obedientes, más vale. Porque la fe sin obras, ¿qué? Es muerta. La fe en el contexto de Gálatas otra vez se refiere al Evangelio de salvación, como leíamos aquí en el versículo 23. En Romanos también, capítulo 1, versículo 16, dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo, versículo muy conocido, Romans 1:16, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación ¿a quién? A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, no nada más a los judíos, también a los gentiles. Gracias Dios por abrir las puertas a nosotros los gentiles. Por eso cuando leo de Cornelio, hermanos, y cuando le fue revelado que ellos también podían obtener salvación, yo también siento ganas de llorar, porque yo iba a ser uno de esos. Yo no era judío, yo no soy judío, que yo sepa. Pero Dios abre las puertas para el gentil también, para usted, amigo, amiga. No importa lo que hayas hecho, si te arrepientes sinceramente, vienes a ser contado también como uno de esos seguidores como Abraham, seguidores de fe. El significado de la declaración de Gálatas 3:11. El creyente es justificado otra vez por medio de la fe. Como dice Romanos 1:17, ya lo leíamos, ¿verdad? Que Dios se revela por fe y para fe. La fe es la que nos ha puesto en paz con Dios. Hermano Rada ha estado hablando de esta serie de estudios de la paz de Dios, pero también es la paz con Dios. Estar en paz con Dios, ¿quién no quiere eso? Nuestro Dios es que fuego consumidor. Yo quiero estar en paz con Dios, no por meramente temor a que voy a ir al infierno, no. Porque cuando tú ya vienes y reconoces quién es Dios y te añades las aguas del bautismo, no tienes temor de ir al infierno, ¿ves? Porque tú sabes y reconoces que vas a seguir adelante todos los días de tu vida hasta el final sirviéndole. Por eso no te da temor. ¿Iré al infierno o no me iré al infierno? Tú vas a hacer lo que Dios dice que hagas. Pero sí más vale que temamos, como dice el apóstol Pablo también, ¿verdad?
ocupados en vuestra salvación, ¿qué? Con temor y temblor. Oh, sí. Temblemos ante Dios también. La fe es la que nos ha puesto en paz con Dios, como dice también Romanos capítulo 5, versículo 1. Romans 5:1 dice, justificados. ¿Ven ustedes cómo habla de la justificación? Pues, ¿por qué? Por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que no conoció pecados, por nosotros lo hizo, ¿qué? Pecado, para que nosotros fuésemos justificados. No tenía nada que ver Dios ni Cristo con el pecado, y sin embargo Dios así lo hizo. Todo el pecado de la humanidad fue cargado sobre su cuerpo, dice la palabra de Dios, ahí en la cruz del Calvario. Toda la inmundicia, toda la basura del mundo, para nosotros ser justificados. Estamos en Cristo por la fe, no por medio de la ley de Moisés. En Romanos 3, 24 y 25, Romans 3, 24 and 25 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Le costó a usted algo, hermano, el haber sido bautizado? Yo creo que no. No levante la mano si alguien le cobró. Y si le cobraron, no ha de haber sido la iglesia de Cristo. Esperamos que no. De aquí no cobramos. Porque es gratis. Y Cristo ya pagó ese gran precio, como dice ahí el 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, o sea, intercambio. Tú te merecías esto, pero viene la propiciación de Dios, cambia. En vez de tú ser sacrificado, viene la oveja perfecta, el Cordero de Dios, a ser sacrificado por ti. Esa es propiciación. Él lo puso Dios como propiciación por medio de la fe. Otra vez habla de la fe. En su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Por eso Cristo, cuando muere en la cruz y luego baja a predicar, dice a las profundidades, dio la oportunidad también a aquellos que no habían conocido. Fíjense, este evangelio de salvación se les da la oportunidad. Y nos imaginamos a todas aquellas naciones que destruyeron a los israelitas por mano de Dios. A veces la gente dice, Dios es muy injusto, mira, mandó que mataran hasta niños y a mujeres y a todos. Los niños están con Dios, no hay problema. Y aquellas mujeres que fueron muertas, aquellos hombres, ¿saben qué? Se les dio la oportunidad después, cuando Cristo viene les predica. No sabemos los detalles exactamente, pero Él dice que fue hasta allá a predicar a esos espíritus. Dios nunca es injusto, nunca se equivoca el hombre. Bien, hermanos, también la salvación por medio de Jesucristo. Él es la propiciación, dice aquí en Romanos 3. Es esta fe, una fe obediente, no una fe nada más yo creo en Dios y ya soy salvo. No. Somos salvos por gracia, claro, por medio de la fe, para tener obras de fe. Hay un propósito, ¿ven? Ahí en Efesios 2, 8 al 10, fíjense lo que nos dice el apóstol Pablo, los hermanos de Éfeso también. Efesios capítulo 2, 8 al 10, dice así la palabra de Dios: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Así que no es fe solamente, no es gracia solamente, ¿ven? Por gracia sois salvos por medio de la fe, trabajan sinergéticamente. Claro, el amor. Y sigue diciendo, ¿verdad? No por obras. Y aquí está hablando de las obras de la ley, otra vez, enfatizando. Para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esta es la fe que salva. La fe que se revela en obedecer a Dios, en caminar con Cristo, haciendo su voluntad.
hasta el día que Dios te llame a cuentas a ti y a mí. No por obras de la ley de Moisés. La fe sin obras no es para provecho alguno. No es para provecho alguno. Dice en Santiago 2:14, fíjense lo que dice. Santiago 2:14, James 2:14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Pregunta el apóstol, el hermano de Jesús, Santiago. ¿Podrá la fe salvarle así nada más? Claro que no, la respuesta es no. Un ejemplo de lo poco provechosa que es la fe, sigue diciendo Santiago en el 15 y el 16, solamente estoy hablando, fe solamente, ¿verdad? Dice Santiago 2, 15 y 16, James 2, 15 and 16, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿Dónde está tu fe en acción que debe de producir el querer de ayudar a tu prójimo cuando lo ves en necesidad? Y estoy hablando de prójimo, primeramente, mayormente con los hermanos del Señor, claro que sí, pero también con todo el mundo. Si nada más ayudas a tus hermanos en Cristo y a tu vecino, él no es cristiano, yo no lo voy a ayudar. No trabajas así. La fe sin obras es muerta en sí misma, dice ahí Santiago 2, 17 también, ¿verdad? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y luego el 20, si ustedes se brincan ahí, el 20 dice más, ¿quieres saber, hombre vano, otra vez que la fe sin obras es qué? Es muerta. La fe sin obras es muerta. La fe se demuestra por medio de las obras. A veces nos olvida que sí se puede ver la fe. Dice uno, no, la fe nunca se puede ver. ¿Usted está loco o qué? Lo dice la gente a veces también. ¿Usted está loco o qué? La fe no se puede ver. Oh, sí, la palabra dice que sí se puede ver. Y se vio. Se vio también desde la antigüedad en aquellos hombres que temieron a Dios y que hicieron su voluntad. Pasara lo que pasara, viniera lo que viniera, iban a hacer la voluntad de Dios porque eran hombres de fe, mujeres de fe. Dice ahí en Santiago 2, 18, pero alguno dirá, James 2:18, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras. Muéstrame tu fe nada más, no quiero saber nada de las obras, nada más muéstrame tu fe. Las obras no sirven para nada, según la persona. Y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Es más, yo ni creo en Dios, pero yo hago mucha benevolencia, yo mando ayuda a los de Etiopía y por todas partes, pero realmente no creo ni en Dios. Pues no funciona tampoco, ¿verdad? Porque la fe solamente fe, ¿saben qué clase de fe es esta? La fe de los demonios. Ahí dice, Santiago 2:19, ¿verdad? James 2:19, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan, pero ellos no hacen la voluntad de Dios, ¿verdad? Creen y tiemblan, me lleva a Cristo, ¿qué quieres con nosotros? Santo de Dios, le decía el demonio o la legión o lo que fuera. ¿Vienes a atormentarnos antes de tiempo? Sabía, pero no hacía la voluntad, ¿verdad? Esa es la fe que tú tienes, amigo, amiga, si no haces la voluntad de Dios. Y no vas a ser justificado si es nada más fe solamente. La fe sola o fe solamente es la fe de los demonios. Y no quiero ofender a nadie. Abraham fue justificado por una fe demostrada con obras, como dice el versículo 21, verse 21. No, ahí mismo en Santiago 2, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Y dice un llaver, es pura mentira lo que dice la Biblia. Nunca mató Abraham a su hijo Isaac. Pero aquí dice que se le fue contado como si lo hubiera hecho. Porque la fe lo llevó a actuar y ya estaba listo hasta que viene el ángel. Detén tu mano, no. Detén el cuchillo. Ya Dios ya vio que estabas dispuesto. Ya está ese carnero enredado ahí entre las ramas. Ese es Dios. Ya Dios había visto que
Abraham había sido justificado por esa fe que demostró con sus obras. La fe actúa juntamente con las obras, juntamente, sinergéticamente, es una palabra, ¿verdad? Sinergéticamente es actuar juntamente, es lo que significa actuar juntamente. Dice el versículo 22 al 24, ahí mismo en Santiago 2, James 2, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Fíjense, la fe se perfeccionó por las obras. Ah, caray, algunos quieren quitar este versículo de la Biblia, ¿verdad? ¿Cómo que les preguntas tú, oye, ¿tú crees que la fe se perfecciona por las obras? No, fe solamente, salvo por gracia solamente. Aquí dice que sí se puede perfeccionar, la palabra de Dios nos está diciendo, por las obras, en Cristo. Vamos a meditar en él también, en lo último. Y si se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Wow. Don't you want to be a friend of God? Que la gente diga, este sí es un amigo de Dios. Como decía el hermano Rada, no venimos aquí a pelearnos, hermanos, a darnos golpes y ¿qué va a decir la gente? Estos son los cristianos que andan acá rato peleando y hablando de esta congregación, hablando de la otra congregación, y a nosotros decían, hermanos, que éramos una isla. No, lo de San José es una isla, a lo mejor algunos de ustedes lo oyeron a través de los años. Son una isla. Pero hermanos, la gente lo que quiere ver es la paz de Cristo en nosotros y quiere ver ese amor que tenemos los unos para con los otros. Amén. La fe actúa juntamente con las obras. Y quiero yo ser llamado también amigo de Dios. Ustedes, hermanas, amigas de Dios. Dice el versículo 24, vosotros pues veis otra vez que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Aquí ya aparece la palabra solamente, pero es con un no, ¿verdad? No solamente por la fe. Subrayen si no tienen subrayado, hermanos y hermanas. Rahab también, la ramera, fue justificada por las obras que hizo por su fe. Una prostituta mencionada en la sagrada palabra de Dios. Ay, hermanos, esto no deben ni mencionar. Debían la descendencia, hermanos, de Cristo, la linaje, fíjense. Rahab es mencionada. Y a veces nos creemos, no, yo no soy de esa clase. Así mismo dice el 25, Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. La fe sin obras es como un cuerpo sin espíritu. Y la fe, sin fe, es imposible agradar a Dios. Lo leemos ahí en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios es necesario, ¿verdad?, que reconozca que Él es galardonador de los que buscan, que Él da recompensa, y es imposible agradar a Dios. Tenlo por seguro. La Biblia, hermanos, no puede probarte que Dios existe. ¿Entiende esto? Y aquí está hablando un muchacho, ¿cómo que no? Fíjate, vamos a la homilética y todas las éticas al último. Sí se puede probar. La Biblia no te puede probar que Dios existe. Te necesita el componente de la fe, porque tú puedes leer y escudriñar y tener debates y todo lo que tú quieras, pero si no tienes fe en que Dios es todopoderoso y que esta es su palabra, de nada te va a servir todos los estudios que tengas y toda la lógica que tú piensas conocer. Si no tienes fe, es imposible. Siempre es el elemento que se necesita. Yo no estuve allí cuando Dios creó al hombre, Adán y Eva, pero lo creo de todo corazón que Él fue el creador y que Él es el creador. Yo no estuve allí cuando se crearon todos los grandes monstruos marinos, pero yo creo en mi corazón al 100% que yo no estuve ahí en ese gran diluvio del cual se menciona ahí en el libro de Génesis. Usted estuvo ahí también, hermano, ¿no? Pero yo creo que sí ocurrió, y no nada más es una lección que le enseñamos a nuestros niños allá antes de dormir para que se duermen y ya dejen de estar molestando, ¿verdad? Lo creo. Fue algo catastrófico. Fue el castigo de Dios por la injusticia de la humanidad, que era continuamente su pensar solamente en el mal.
y vino el castigo de Dios. Entonces necesitas, amigo, amiga, ese componente de esa fe. Y por eso sin fe no puedes agradar a Dios. Mas el justo por la fe vivirá. El origen de la declaración de Habacuc, otra vez lo dijo a un pueblo que necesitaba confiar en Dios obedientemente. El contexto de la declaración, Pablo lo dijo a hermanos que deberían poner su fe en el Evangelio antes que en la ley mosaica. El significado de la declaración lo vimos, es que la justificación por medio del Evangelio solo se alcanza creyendo en Cristo. No tiene que ver con la idea de que alguien puede ser salvo solo creyendo. Se trata de que el justo vivirá por medio de tener una fe obediente en Cristo. Y la primera forma, amigo, amiga, de demostrar nuestra fe por medio de las obras en Cristo es obedecer el Evangelio ahí en las aguas del bautismo. Ahí comienza todo. Es el nuevo nacimiento del cual Cristo habla ya a Nicodemo en Juan 3:5 en adelante. Cristo lo dispone y lo define como el principio de una nueva creación. Para que comiences a tener obras, pero en Cristo. Ya no en la ley de Moisés, ¿ves? En Cristo. Y que el mundo empiece a ver tus obras y glorifiquen a Dios. Cristo lo dijo en Mateo 5:16 y con eso termino. Matthew 5:16 dice Cristo estas palabras: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que ¿qué? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿No quieres tú, amigo, amiga, en esta tarde venir a tener parte de esta fe? ¿No quieres venir a ser justificado por Cristo en las aguas del bautismo? Como recordamos en Romanos 6:7, ¿verdad? Romanos 6:7, el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Si tú quieres, puedes hacerlo hoy, morir al viejo hombre, a la vieja mujer, para que vengas a experimentar lo que significa más el justo por la fe vivirá. Que el Señor les bendiga, hermanos y hermanas. Tendremos una invitación puesto de pie los que podamos hacerlo así. God bless you all.